Amén. Una vez más, una bendición muy grande para todos ustedes. Que Dios siga prosperando sus vidas, así como también prospera sus almas. Hoy, para compartir la preciosa y poderosa palabra de Dios, en un tiempo en que quisiéramos compartirlo con ustedes, así que les voy a pedir, les voy a rogar a todos los que se van conectando en esta transmisión en vivo, para que nos compartan y puedan estar con nosotros en este tema tan precioso que hemos estado estudiando y queremos también llegar con ustedes para que ustedes puedan hacer de esto un estudio y puedan obtener la mejor bendición para el crecimiento de sus vidas, para el conocimiento de la palabra en la vida de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, ¿no? En esta noche tenemos este tema que lo hemos titulado Satanás y su caballo de Troya. Hemos usado un ejemplar equino, ¿no?, de la historia también antigua, que era el caballo de Troya. Pues bueno, voy a comenzar el tema con una frase célebre de un libertador de las Américas. Se trata de Simón Bolívar. Él dijo algo, dijo una frase que creo que nos va a ayudar a esbozar el tema de esta noche. Él dijo: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Simón Bolívar dijo entonces, en un momento en el que él estaba trabajando para libertar parte de la América, ¿no? Dijo lo siguiente: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Esto lo dijo Simón Bolívar, vuelvo a repetir, el libertador de las Américas. Ahora, ¿por qué he tomado esta frase? Porque el estudio, el análisis que vamos a hacer, ¿no?, el estudio que vamos a hacer de esta palabra y de este tema, nos va a llevar a diferentes puntos en la Biblia y nos vamos a ver enfrentados o confrontados con una necesidad imperiosa de conocer cada día más y más la palabra de Dios. Si usted no quiere, si usted no entiende, si usted no comprende, si usted no tiene esa intención, pues yo no le voy a augurar un resultado, digamos, exitoso como cristiano. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, uno de los profetas también menores, en el capítulo 4, verso 6, a raíz de la situación que vivía el pueblo de Israel, en este caso el profeta, a partir del conocimiento que Dios le da a través del Espíritu Santo, exhorta al pueblo, ¿no? Y le dice lo siguiente en el capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice la palabra de Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí hay una palabra que tenía que ver con el pueblo de Israel, porque habían dejado la palabra de Dios, habían dejado las escrituras, ¿no? Y al decir dejado, habían entrado en una falta de conocimiento, en una falta de interés en aprender, en saber la voluntad de Dios. Hay mucha gente, hay mucho pueblo de Dios, me da pena decirlo, pero equivocadamente dice que quiere buscar la voluntad de Dios y ayuna, ora. Y no es que esté mal que ayune, no es que esté mal que ore, no, sino que pretenden, ¿no?, obtener resultados de la voluntad de Dios
buscándolo de una manera que no es la correcta. La correcta manera de buscar la voluntad de Dios es tomar la palabra de Dios en serio para no solamente oírla, sino para hacerla, para obedecerla, para vivir esa palabra. Entonces cuando Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, fue porque desecharon la palabra de Dios, porque prefirieron las costumbres paganas, las costumbres mundanas de ese tiempo, y desecharon la palabra de Dios. Eso tuvo un resultado. El resultado es que Dios dice, por cuanto desechaste, por cuanto rechazaste, por cuanto pusiste tu pensamiento, tu trabajo, tu labor más en otras cosas que en conocer, en abundar en mi conocimiento, yo te voy a echar del sacerdocio. Ahora tú dirás, pero yo no soy sacerdote. Y te olvidas lo que dice Pedro. Pedro, cuando quiere identificar al pueblo de Dios, dice nación santa, ¿no? Sacerdocio, ¿no? Un pueblo de sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes. ¿Y qué significa ser sacerdote para Dios? Somos intercesores de todos los pecadores, de todas las situaciones que vive nuestra familia, nuestros vecinos y todos los que conocemos y podemos llegar alrededor de ellos. Somos sacerdotes, tenemos una responsabilidad. Y él dice, yo te voy a echar del sacerdocio porque a ti no te interesa mi palabra. Porque a ti no te interesa conocerme. Porque no quieres, no te gusta leer la Biblia. Y al dejar de leer la Biblia, pues vamos a entrar en el olvido. Y esta palabra en Oseas agrega, y porque olvidaste la ley de Dios, ¿la podemos olvidar? Sí, Señor, podemos olvidar porque la mente es necesario que siempre renovemos la lectura bíblica, que tengamos a piel nuestro conocimiento de la voluntad de Dios, y eso se hace a través de la palabra. Entonces, si nos olvidamos de la palabra, de la ley de Dios, también el Señor dice, yo me voy a olvidar de tus hijos. Y tiene razón. Y no solamente porque quiera castigarnos de esa manera, sino que eso va a traer consecuencias. Si tú no te interesa la voluntad de Dios, no te interesa conocer la voluntad de Dios, no te interesa saber la doctrina, el conocimiento, la enseñanza de Jesucristo, pues eso no te va a servir y más bien va a ser tropiezo para tus hijos. Eso te va a traer consecuencias en la educación, en la crianza que tú vas a tener a tus hijos. Y eso lo dice Oseas. Esto trae sus consecuencias. Más adelante, el profeta Isaías en el capítulo 54, verso 17, nos dice lo siguiente también. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Qué está diciendo Isaías? Isaías está tomando la palabra de Dios que ha llegado por el Espíritu a él para decirle al pueblo que el pueblo con Dios no debe temer, porque nada de lo que hay, ¿no? Ninguna, voluntad espiritual demoníaca, diabólica, ¿no? O cualquier otra forma de poder atacar a la iglesia, atacarte a ti, va a prosperar. Nosotros tenemos algunos hermanos que nos escriben, que nos llaman para hacer oración. Muchos hermanos que no conocen la doctrina, no tienen la certeza, la seguridad, no tienen la fuerza, no tienen el poder, la autoridad de parte de Dios, y muchas veces llegan a ellos
situaciones en que se ven embuidos en trabajos de brujería y de hechicería. Y tienen temor y están preocupados por eso. Pero la Biblia nos dice que ningún arma que es forjada, ya sea espiritual o cualquier otra arma, chisme, malos deseos, hablar contra ti sin ninguna prueba, ¿no? Desearte mal, la brujería, la hechicería, no va a prosperar contra ti. Eso es claro a los que realmente están viviendo haciendo la voluntad de Dios. Están viviendo para agradar a Dios. Y además dice también Isaías, y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Toda lengua, ¿no? O toda persona que se levante contra ti, hablando mal, indisponiéndote, ¿no? Tratando de hacer quedar mal el mensaje de Dios, pues tendrá que vérselas con Dios en juicio con Dios. Aquel que se mete con un creyente, con un siervo de Dios, un verdadero siervo, un verdadero creyente, que anda en la santidad, que anda en el temor de Dios, es Dios quien lo va a respaldar. Es Dios quien va a salir al frente de cualquier ocasión de amenaza y de cualquier otra situación que se levante contra ti, que se levante contra una iglesia, que se levante contra un verdadero siervo de Dios. Porque Isaías dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y recuerda, y dice, y su salvación de mí vendrá. Gloria al nombre del Señor. Ahora también los voy a invitar a que lean Efesios 6 en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, verso 10. Voy a pedir un poco de paciencia. Estoy leyendo estos versos porque voy a entrar al tema central, y si usted tiene paciencia y puede escuchar, yo sé que esta palabra va a ser de una bendición enorme. Va a ser una bendición, usted va a sentir el poder de Dios. Se van a caer muchas ideas, muchos pensamientos a muchos creyentes de diferentes denominaciones. Efesios 6, verso 10 hasta el verso 18, y la palabra de Dios dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, dice el Señor, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y luego dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, para que con esa palabra podamos, escuche bien, apagar todos los dardos del fuego del maligno. Acá hay cosas maravillosas. Acá hay promesas que debemos tomar nosotros. La palabra de Dios es la que nos va a dar poder. Y termina con el verso 17 que dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. E indica también en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Gloria a Dios. Esta es una declaración de guerra. Es una declaración para que el creyente tome, alabado sea el nombre de Jesús, la imagen tome el lugar de un soldado, de alguien que se prepara para una guerra. La iglesia no está preparada para la guerra. Muchos hablan de guerreros, de guerreras, pero están yendo por un camino que no es el bíblico. Por eso es importante que tengamos la palabra en alto, que tengamos doctrina, que tengamos conocimiento, que estudiemos la palabra de Dios. Una de las estrategias de guerra, vuelvo a repetir, estamos en una guerra, ya usted ha escuchado contra quién es la guerra. Esa guerra pues tiene estrategias. Satanás es un ente espiritual muy astuto. Él no trabaja muchas veces como la iglesia. Él es mucho más astuto, es mucho más sutil. Y es mucho más que, en muchos casos, que la iglesia es firme, astuto, y toma en serio esta guerra. Es disciplinado. Entonces, no podemos menospreciar a Satanás y todos sus congéneres de demonios. Y ahí es donde estamos entrando ya. Porque una de las estrategias de guerra que usa Satanás y que muchos creyentes, mucha iglesia no conoce y que la usa eficazmente contra la iglesia de Cristo, es justamente estos actos, esta conducta, esta situación que él pone dentro de la iglesia. Porque él ya no está afuera, él está dentro, está sentado en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Aunque le parezca mentira, pero es una realidad. Ahí está aplicando la astucia, la artimaña, el engaño, la sutileza, el fingimiento, porque él finge. Él puede hacer aparecer y puede hacer milagros, puede hacer muchas cosas que pueden engañar aún a los escogidos, dice la Escritura. Querido hermano y querido amigo, en la historia, en los tiempos antiguos, existe una guerra, una guerra, que quiero ponerla como ejemplo para que ustedes puedan ver cómo es de astuto el enemigo. Voy a poner este ejemplo. Y esta guerra fue la guerra de Troya. La guerra de Troya fue un conflicto con un trasfondo mitológico. Lo estoy poniendo como un ejemplo. Quiero que usted comience a entender qué es lo que a dónde estoy yendo. Estoy hablando de la guerra de Troya. Usted dirá, ¿por qué este pastor está hablando de algo que no tiene que ver? Sí tiene que ver. Porque esta guerra de Troya va a demostrar, ¿no?, la astucia que se aplica cuando dos pueblos entran en conflicto. Y allí fue el pueblo de los aqueos y los troyanos. Los aqueos asediaron la ciudad de Troya por mucho tiempo. Y al no poder tomarla por sus grandes fortificaciones, usaron de la astucia, usaron de la estrategia. Escuche, por favor, Satanás no es un ente que está quieto, él es astuto, él es un estratega consumado. Destruyó a la primera pareja que vivía en santidad, que vivía en comunión con Dios, la destruyó. Es un enemigo de mucho cuidado. No podemos confiarnos. Él es astuto.
Y dice que los aqueos, al ver que no podían entrar a la ciudad de Troya porque tenían unas edificaciones fortificadas que no le permitían, y era mucho tiempo que ya habían asediado y no podían vencerlos, tramaron, hicieron un acto, ¿no? Confeccionaron un acto con mucha astucia. El hecho era de que con esto ellos querían ingresar y tomar la ciudad, y en medio de esto comenzaron a construir un enorme caballo. Por eso es que se llama en esta guerra el caballo de Troya. En este caballo de madera muy grande se escondieron cientos de soldados. Y luego tomaron a todo el ejército que estaba asediando la ciudad de Troya e hicieron como que se iban, que regresaban a su tierra, que ya se habían cansado y dejaron abandonado pues bastante pertrecho de guerra y este caballo. Los troyanos, al ver que ya no había el ejército, que se habían ido, ¿no? Salieron, abrieron las puertas y fueron a ver para comprobar, y encontraron esto que les decimos, el caballo este inmenso. Y ellos se confiaron y tomaron el caballo como un trofeo de victoria. Y lo trajeron en medio de cánticos y de bailes y de danzas dentro de la ciudad. Lo trajeron, lo introdujeron dentro de la ciudad de Troya. Y esa noche de festejo, ¿no? Donde hubo bebida y todo esto, los soldados troyanos se descuidaron. Y es ahí donde los soldados de aqueos salieron de su escondite y abrieron la puerta de la ciudad, permitiendo de esta manera que tomaran la ciudad y pudieran ganar la guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Qué tremenda historia, ¿verdad? El caballo que confeccionaron de manera les permitió ganar la guerra como una estrategia. Y esa es la estrategia que Satanás ha puesto ahora dentro de la iglesia. El caballo de Troya está destruyendo la verdad del evangelio. Está sembrando el pánico, la confusión, las tinieblas dentro de la iglesia. San Pablo apóstol agrega en la carta de Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 5 lo siguiente, querido hermano, toma nota si tú quieres. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, 5, ahí tú lo vas a ver si no tienes Biblia. Y allí hay una advertencia que Pablo hace 2300 años. Mira cómo es de viejo esto. Y dice lo siguiente, toma nota: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mire lo que dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fidelidad a Cristo. ¿Qué cosa es fidelidad? Fidelidad significa lealtad. Significa actitud y veracidad. Fe para enfrentar la lucha, para enfrentar la guerra. Necesitamos ser leales, necesitamos tener fe, necesitamos actitud y tenemos necesidad de veracidad para enfrentar y confrontar la guerra que tenemos espiritual dentro de las iglesias hoy en día. Dentro de la formación integral del creyente. Nos hemos descuidado, se han descuidado las enseñanzas, las bases, los fundamentos. Satanás está haciendo lo que quiera de la palabra de Dios. Nos está dividiendo. Cada día son más las iglesias con diferentes doctrinas.
Pablo exhorta y nos hace recordar que estamos en lucha y que estamos en guerra. Pero no solamente Pablo. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente. Y ustedes lo van a leer ahí en su pantalla de su teléfono. Él dice, como siempre expresa, porque es el apóstol del amor, catalogado con ese nombre. Amados, dice a su iglesia. ¿Qué les dice? No creáis a todo espíritu. ¿Cómo, pastor? Sí, no creamos a todo espíritu. Y nos anima a probar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que probar cuando nos hablan de Dios, cuando nos hablan, nos predican, cuando nos quieren hacer entender algo que nosotros no hemos comprobado. Tenemos que probar de dónde viene esa enseñanza, qué espíritu trae esa persona, para comprobar si son de Dios. ¿Por qué? Juan lo aclara, capítulo 4, verso 1. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver un video. Antes de poner el video, quiero decir lo siguiente. Yo no tengo ninguna cosa personal contra nadie. Lo único que me anima a que podamos ver y entender cómo Satanás usa a hombres muy importantes, ¿no?, a teleevangelistas que tienen inmensas iglesias, que tienen miles de seguidores, pero que tenemos que darnos cuenta y tenemos que observar. Si usted es de Dios, tiene que ser, ¿no?, desconfiado con lo que le enseñan. Porque no se trata de una simple enseñanza. Se trata de algo que usted va a practicar. Se trata de algo que usted va a dejar como herencia para su familia. Se trata de algo que usted también va a obtener como digamos, como una herramienta para testificar y también para predicar del reino de los cielos. Entonces tenemos que ser conscientes que en este tiempos difíciles, se han levantado infinidad de hombres que traen un mensaje torcido, que traen un mensaje que no viene de Dios. ¿Por qué digo que no viene de Dios? Porque no es congruente con la palabra de Dios. Porque cuando usted lo estudia, encuentra que no se aplica, no hay comunión con lo que dice. Vamos a ver este video. Atención. Y te voy a dar un regalo antes de terminar. Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo. Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar. No pudo con su remordimiento. Y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes. Pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores. Dice pobre hombre. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Dijo: he pecado, he derramado sangre inocente. Y devolvió las 30 monedas de plata. Pocos cristianos piden perdón y restituyen. Perdón que te robé, pero me lo gasté, te dicen. Tu confesión. Él agarró y devolvió, no tocó ni una moneda, restituyó, no solo pidió perdón, restituyó. Lo comparo con la confesión de Pedro, y fue mucho más sincera la de Judas. Fue mucho más descarnada, lo que dice, que Judas más auténtica. Y fue auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. Y está hablando de saboteadores. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo, El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia.
porque se metió en una iglesia. Miren lo que está diciendo. Así que lo que yo quiero decirle a mi hermano mayor, sea quien sea que represente ese hermano mayor, Habla un de los pastor hermanos colega, mayores, porque un amigo, esto un viene enemigo, o explicando un una policía serie de la santidad o el pensamiento ajeno. enseñanzas a O partir simplemente de alguien que no esto, comprende cómo que Dios es puede una darle semejante barbaridad, que don va y en favor contra de a un toda malcriado como verdad del Amadeus Evangelio. Mozart o como a estos servidores. Yo estoy consciente que dicen que los trapos sucios deben lavarse en casa, pero a veces hay que blanquear ciertas situaciones y hacerlas públicas para que los cautivos sean libres. Así que escuchen bien, hermanos mayores del resto del mundo. Ya no es necesario afanarse por mantener limpia la túnica. No es necesario, dice en contra de la Biblia, mantener la túnica blanca. Ya no. Usted puede ensuciarla como quiera. Usted puede volver a la chanchería si usted gusta y embarrarse de nuevo en el pecado. Y reglas para portar un anillo. Te tengo una noticia: tus obras no te van a salvar, tus obras no te mantienen salvo, la gracia desde luego sí. Y Dios hace con sus dones lo que quiere. Le da favor a quien se le antoja, aunque te caiga mal a ti. Así que la próxima vez que tu hermano mayor empiece a gruñir, afloja tus sandalias, ponte el anillo en el dedo que quieras y di lo que dijo el apóstol: por la gracia de Dios, soy lo que soy por la gracia. ¿No? Pone en duda una serie de puntos bíblicos con una nueva, digamos, manifestación, con una nueva enseñanza que deja mucho que desear, queridos hermanos. Él habla de que Judas cerró, que Judas Iscariote trató de arreglar lo que hizo, que fue sincero, que se confesó, que no pudo con su, con su pecado, y que se acercó al templo para confesarlo y para arrepentirse. Y fue a buscar a los sacerdotes, pero dice, el pobre hombre fue a dar entre los que odiaban la gracia. Cayó entre los hermanos mayores y dijo: he pecado, he derramado sangre inocente. Eso es lo que dijo en verdad Judas Iscariote. Y también menciona que devolvió los 30 denarios. Y dice que pocos cristianos llegan tan lejos como para restaurar lo que hicieron. Y aplica y dice, él devolvió todo el dinero. Y mire, aquí viene el tema. Dice, comparado con la confesión de Pedro, según él, fue más sincero Judas Iscariote que el apóstol Pedro. Fue, inclusive dice, más auténtica, poniendo en duda entonces el arrepentimiento de Pedro y que Jesús se equivocó. Eso es lo más grave. Él se está haciendo ahora y está declarando que conoce más que Jesús se equivocó. Poder en el nombre de Jesús. Después dice en este video, en esta porción del video, dice también que Judas nunca fue más pecador que el resto de los discípulos. Y vuelve a mencionar que el gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz se metió dentro de una iglesia. Esa forma, esa aplicación que le da esta enseñanza, lógicamente contraproducente contra todo lo que dice el Evangelio, nos hace ver como hombres de la estatura, digamos así, por ponerle ese nombre, que creemos que es espiritual porque tiene un cargo, es pastor en una iglesia de más de 5,000 miembros en Miami, en Estados Unidos, ¿no? Es un hombre que tiene programas de televisión, las herramientas del internet, muy popular en el mundo y por supuesto con muchos miles y miles de seguidores. Pero qué triste es ver, y ahora les voy a demostrar lo equivocado y errado que está este señor. Gloria al nombre del Señor. El momento en que vivimos, queridos hermanos, es
un momento de gran adelanto tecnológico. Estos medios tecnológicos, estas herramientas tecnológicas, están dentro de la comunicación, están aplicadas en las redes sociales, como Facebook, Instagram y otros, y que casi todo el mundo usa. Por ello tenemos que aprender como cristianos, escúchenme bien, a usar algo que yo le he llamado el pensamiento crítico sistemático de origen religioso. ¿Qué significa esto? ¿Qué estoy hablando? Que este pensamiento crítico, porque tengo que ser crítico en mi pensamiento, explica el origen, el significado, la finalidad de la obra divina en el mundo. Por eso es que tengo que aplicar y tengo que organizar mis pensamientos en una forma crítica. No esa crítica de callejón, no esa crítica del chisme, no estoy hablando de esa crítica. Estoy hablando de una crítica que es la capacidad, escúcheme hermanito, querido, amado, siervo de Dios, es la capacidad de analizar, de meditar, de evaluar la consistencia de los razonamientos, de cuánta información llegue a nuestras manos. ¿Para qué? Para evaluar, para discernir entre argumentos mediocres, mentirosos y brillantes. Y esto, después de esa evaluación, por supuesto espiritual, también nos permita concluir, porque nosotros no podemos hacer digamos ser llevados por una enseñanza de un hombre. Nosotros tenemos que sujetarnos a la verdad del Evangelio, que es dada espiritual, sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, que nos va a llevar a toda verdad y hacernos dueños de nuestras decisiones y pensamientos. Cuando digo dueño, usted y yo vamos a ser responsables de la doctrina que practicamos, de la conducta que seguimos, según creemos que es la verdad del Evangelio. Pero para esto tenemos que concluir nosotros y tomar decisiones que estén ligadas a la razón, a la verdad de nuestras decisiones y de la práctica de nuestra fe. Gloria al nombre del Señor. Dicho esto, voy a ir al libro de 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Por favor, le pido un poco de paciencia. Esto es súper interesante. Va a ser de gran bendición si usted tiene paciencia y sigue esta enseñanza. 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, dice lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva por vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí, así es. Hay, alabado sea el nombre de Jesús, un poder sobrenatural que se cierne sobre la doctrina. Y vamos a examinar esto. Vamos a ir a darlo por partes. Quiero que me acompañen para que veamos el tema de céntrico, esta parte que hemos visto en el video, que se trata de tratar de exculpar a Judas de algo que eso ya tenía un peso que venía de parte de Dios. Esto estaba escrito, esto estaba designado por Dios. Nadie podía cambiar, ningún hombre tiene poder ni autoridad para cambiar o para definir con otra posición personal, dogmática,
¿no?, suya o de alguna institución. Hay algo que quiero que leamos. Es una información que saqué, porque todo esto yo le hice un pequeño estudio. Usted dirá, pero entonces, ¿de dónde nace que este predicador traiga este mensaje? ¿Cómo es que, qué bases tomó? Lamentablemente en la Biblia va a tener algunas cosas que no las dice la Biblia, pero él se deja llevar por esta nueva, digo nueva, porque es una manera o una interpretación personal de algunas personas que en estos últimos tiempos, ¿no?, llevadas por Satanás, están levantando. Y es que hoy se está levantando un evangelio que ha sido catalogada hasta este tiempo como un evangelio apócrifo. Es el evangelio de Judas. Quiero que pongan esta parte donde he sacado esta información, de donde él ha recogido, este predicador ha recogido esta información y ha tomado esto como una verdad y lo ha dado, lo ha explicado a través de ese video que hemos visto, para tener una posición, ¿no?, diferente a lo que la Biblia dice. Ahí está. Ahí está. Usted lo está viendo ahí en la pantalla de su teléfono. ¿Qué dice? ¿Y por quién es dado esta información? Por Wikipedia. Dice el Evangelio de Judas. Y trata de explicar qué cosa es el Evangelio de Judas. Dice, es un texto utilizado por el movimiento, escuche bien, mire de dónde viene esa enseñanza. Es el movimiento gnóstico, ¿no?, de un grupo llamado los cainitas. Se cree que se compuso durante el siglo II, alrededor de los años 130 y 150. Este evangelio, fíjense, así todavía le dan ese término, se creía que estaba desaparecido, pero en los años 70 se halló en Egipto el códice Chacos copto del siglo IV. Supuestamente, todo lo que estamos hablando es lo que informa Wikipedia. Supuestamente era una tradición o traducción del original griego, del cual no se conserva ningún ejemplar en el que aparezca un texto que parece corresponder al Evangelio de Judas mencionado en la literatura cristiana primitiva. La otra parte. Escuche, en el año 2006, hermano querido, escucha, esto lo puedes comprobar en tu computadora, busque en Google, busque Wikipedia, la Wikipedia. En el año 2006, la organización National Geographic, la sociedad de National Geographic, esa que sale en las películas de la televisión, hizo público un trabajo de restauración y traducción. Ellos comenzaron a traducir ese manuscrito y además, como es un negocio, elaboraron un video documental que costó millones, por supuesto, que se llama The Gospel of the Judas. En castellano, el Evangelio de Judas. En el texto se hace una valorización positiva del apóstol Judas Iscariote. Vuelvo a repetir, ¿qué trae este evangelio apócrifo? Según estas personas, ¿no?, aquí están valorando la persona del apóstol Judas Iscariote positivamente. O sea, dejamos la enseñanza que hasta ahora hemos tenido,
que dan fe los 4 evangelios, para entrar y creer en este estudio que no tiene ninguna base, ningún fundamento, y que ellos expresan y afirman que Judas ha sido malinterpretado por Juan, por el apóstol Mateo, por el apóstol Lucas y el apóstol Juan. Que no es un traidor, porque según este evangelio gnóstico, Judas Iscariote fue el discípulo favorito. Escuche esta terrible y demoníaca mentira. Dice y enseña este predicador también, con lo que hemos escuchado, que Judas fue el apóstol favorito de Jesús y que todo lo que hizo fue obedeciendo al plan de su maestro. Cumplió con todo, aún con todo lo que ya había sido previsto por Jesús. En el año 2007 se volvió a hacer una revisión, una transcripción de este mismo manuscrito, y ahora entra una autoridad entre paréntesis espiritual. ¿De quién se trata? De un biblista. Usted sabe quién es un biblista, ¿no? El que estudia la escritura. Un doctor, un teólogo. ¿Cómo se llama? April de Konig. Es una profesora de la Universidad Rice en Estados Unidos. Ella rechazó esta interpretación argumentando errores de traducción. El 21 de marzo del 2008, un experto en copto, en ese idioma, que se llama Marvin Meyer, que formó parte del equipo de traducción de National Geographic, rebatió las conclusiones de Konig, ¿no?, defendiendo la traducción original con base en otros textos gnósticos. Gloria a Dios. Esta es la información que yo recogí. Entonces, cuando yo veo a este predicador predicar tomando estas enseñanzas, usando parte de algunos textos bíblicos para confundir, veo que la base, el fundamento de este estudio, de este análisis que últimamente se ha hecho. Pero ahora yo quiero ir con ustedes, porque a mí como a ustedes nos interesa la verdad que está escrita en el Evangelio. Y vamos a estudiar un ratito más. Espere un poquito más. Y vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan en el capítulo 17. Estamos en el tema de Judas. En el capítulo 17 de Juan, verso 12. Jesús, el Señor, el Maestro, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que está sentado a la diestra, el que se hizo hombre, el que dejó su reino para venir al mundo y enseñar al hombre, dijo esto. Y Juan recoge en el capítulo 17 lo que dijo Jesús sobre Judas. Dijo lo siguiente en el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre, le dice en la oración. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Habla de pérdida. Palabra, apúntela si quiere, ahí haga un apunte. Dice, no, y vuelvo a repetir, cuando estaba con ellos, dice Jesús, orando, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé.
y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Tome nota, hijo de perdición. Hijo de perdición es una expresión utilizada para designar a dos hombres. En el Nuevo Testamento se menciona como hijo de perdición a Judas Iscariote, ya lo hemos leído. Aleluya. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, San Pablo menciona al hombre de iniquidad que era el anticristo, que es el anticristo. Ahora, ¿por qué hay esta expresión? Tanto al hijo de perdición como al hombre de iniquidad que es el anticristo. Esto proviene de la costumbre hebrea de destacar una cierta característica de una persona y luego referirse a ella como hijo de la misma. La palabra perdió es apoleias, que expresa ruina, que expresa pérdida, que expresa mal gasto. Y la palabra perdición, gloria al nombre del Señor, califica al sujeto de quien se habla de su vida y de su carácter, que están contratados, que están manipulados por fuerzas de destrucción y dirigidos a la ruina eterna. En el capítulo 17 de Juan, verso 12 que he mencionado, Juan está describiendo por palabra de Cristo la personalidad, el carácter demoníaco y su suerte final como el anticristo, aplicando el texto de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, que sugiere una conexión porque el anticristo se sienta como traidor en el templo de Dios y Judas se sentaba en el círculo apostólico. Gloria a Dios. Esto que estamos escuchando y que ustedes me están permitiendo enseñarles es lo que el estudio dice de Judas. Ahora, ¿Jesús conocía lo que había de acontecer con Judas? Claro que sí, Jesús es Dios. Él tiene la omnisciencia. Por eso en el capítulo 6 de San Juan capítulo 6, verso 70, dice lo siguiente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y termina diciendo: y uno de vosotros es diablo. Eso lo dijo Cristo de Judas, refiriéndose a Judas. En ese mismo capítulo 6, verso 64, Jesús, usando el poder de la omnisciencia, dice: pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. A su nombre, gloria. Esto es Biblia. Esto es saber. Esto es hacer un análisis. Esto es hacer y usar el pensamiento crítico. Juan capítulo 13, verso 11, dice: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Ahora vamos a ver algo que recoge la Biblia sobre el actuar de Judas Iscariote. Judas
En un momento dado criticó sobre el perfume derramado en los pies de Jesús, diciendo que debería de venderse y darlo a los pobres. Pero no era porque en realidad estuviera pensando en los pobres, sino que Juan capítulo 12, verso 4 al 6, nos informa que Judas tenía el cargo de tesorero. Y Juan dice en el capítulo 12, porque él era ladrón, porque tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, Judas no es que se convirtió en Judas el traicionero cuando le dio el beso al Señor, sino que este era ya un hijo del diablo, era un ladrón, era un ratero, le robó al Señor, le robó y quería tomarle el pelo, quería burlarse de él. Juan capítulo 3, verso 2. Y luego pasamos al verso 26, 27. Apúntenlo. Dice que esto sucedió durante la cena. Y lo menciona de esta manera Juan. Y durante la cena, como ya el diablo, escuche, como ya el diablo, palabra de Dios, había puesto ¿en dónde? En el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Jesús, cuando él le dice, seré yo, respondió Jesús y dijo, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y agrega el verso 27. Y después del bocado, dice textualmente, después del bocado, Satanás entró en él, quiere decir que ya lo manipuló, que ya lo manejó, que ya lo tiene, que ya es de él, es propiedad del diablo, él puede hacer lo que quiere con él. Y eso va en contra de toda razón y explicación y exposición del predicador que hemos visto, que dijo que no, que razonó bien, que hizo mejor que Pedro y todo lo demás. Para que usted se dé cuenta que no todo aquel que tiene cierta apertura, ¿no? Tiene cargo o tiene cierta capacidad o estudio, puede hablar lo que realmente dice la Biblia. Voy a terminar. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 2, dice, también Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque todo estaba premeditado. Judas traicionó con alevosía, con premeditación, merecía todo el castigo. Él no podía ser perdonado. ¿Sabe por qué? Porque ya la maldad estaba dentro de él. Ya no había oportunidad del arrepentimiento. Y lo que dice este predicador, Dante Gebel, de que se arrepintió, es una mentira. Él nunca se arrepintió, y lo voy a explicar de esta manera. En el capítulo 18 de Juan, verso 5, cuando preguntan por el Nazareno, los policías, los guardias que venían a prenderle, él dice, yo soy, dice Jesús. Y en ese mismo instante, Juan, en el capítulo 18, verso 5, menciona que Judas estaba con él, estaba entregándolo. Más adelante el apóstol Lucas, capítulo 22, 1 al 6, dice que Judas aceptó la propuesta de las 30 monedas y buscaba una oportunidad para entregarle a espaldas del pueblo, porque sabía que el pueblo quería a Jesús y lo tenía que hacer a escondidas. Por eso lo capturaron escondidas de noche.
En Mateo capítulo 26, verso 24, Jesús vuelve a tener interferencia y es importante que nosotros veamos, porque aquí no es la opinión del hombre, no es la capacidad para interpretar, sino es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice textualmente lo que dijo Jesús? Dijo lo siguiente: el Hijo del Hombre, 26-24 de Mateo, se va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Juicio de parte de Dios. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto es lo que dice Cristo. Esto es lo que dice el Dios de la Biblia. ¿Cómo es que un predicador va a poner en duda lo que dice Cristo? Ahí usted puede darse cuenta en qué condición espiritual está este predicador. Podrá tener palabras dibujadas, muy bonitas, pero de Cristo no tiene nada este hombre. Ahora vamos a Lucas capítulo 22, verso 48. ¿Qué significa el beso de Judas? Lucas 22, verso 48. Jesús le dijo a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Qué significa el beso que utilizó Judas? Los evangelios señalan que fue la señal que utilizó Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, para delatar a Jesús, para venderlo, para traicionarlo, y a fin de que los guardias del templo supiesen a quién tenían que arrestar. Estos hechos sucedieron entre los años 30 y 33 de la era cristiana. En ese tiempo la costumbre y la tradición cristiana entre los discípulos, aleluya, para con sus maestros eran que besaran las manos de sus maestros. Entonces hay una pregunta: ¿por qué Judas besó a Jesús en la mejilla izquierda? ¿Por qué Jesús o por qué Judas besó a Jesús en la mejilla izquierda? Esto tiene que ver con la expresión que en la actualidad tiene el ser humano sobre este tema. Cuando hablamos del beso de Judas, es un término que significa traicionar. El beso de Judas es uno de los grandes símbolos del acto de traición de aquel que se denominaba el amigo, de aquel que era el discípulo, y que aún transcurrido todo este tiempo sigue considerándose como una acción repudiable. Y en esta acción repudiable hay una mezcla, escuche bien, de un supuesto acto de admiración, de cariño, de confianza del amigo que luego traiciona. Ahora hablemos del arrepentimiento que dice este predicador, que fue mejor que el acto que Pedro, poniendo en duda lo que Jesús hizo al decir que oraba por Pedro para que no le faltara la fe. Después de la traición no hubo un arrepentimiento verdadero en Judas. No. No, pero ¿cómo? Devolvió las monedas, reconoció, gritó a voz alta su pecado. Sí, pero eso no fue un acto de arrepentimiento, sino un acto de remordimiento. Por eso es que después de todo eso, el siguiente acto es agarrar el árbol, la soga, envolvérsela y suicidarse. Mateo capítulo 27, versos 3, 4 y 5. Esto está fundamentado con la palabra. Acá no hay nada inventado, ni que mi posición o mi manera de querer de repente indisponer al predicador. No, Señor. No. Me lavo las manos como Poncio Pilato. No es esa la intención.
La intención es que usted conozca la verdad, que usted haga un pensamiento crítico y vea cuál es la verdad según lo que yo le estoy enseñando, pero usted es el que tiene que decidir. Entonces Judas, dice el capítulo 27, versos 4 y 5, 3, 4 y 5, perdón, de Mateo. Judas, aquel que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, dice la palabra, arrepentido. Eso es la palabra que se utiliza. Porque la acción aparente es como que se hiciera el arrepentimiento, pero no había arrepentimiento. Y no es que lo diga yo, sino que ya lo leí, ya usted vio que todo esto era lo que Dios había visto en el corazón de Judas. Esto era un acto de remordimiento. Devuelve las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos que no le quieren recibir. Y también dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Sabe que es verdad, pero sabe también lo que hizo. Y claro, los religiosos le dijeron, allá tú. Pero en el acto que él hace después de esto, es que se va y se ahorca. Esto no es un acto de arrepentimiento. Al menos no bíblico. Al menos no es bíblico. Me voy a ir al Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 8, verso 5, dice, porque entonces este pueblo, hablando de la ciudad de Jerusalén, los que vivían en esa ciudad, se ha desviado en continua apostasía. Y se aferran al engaño y rehúsan volver a Dios. Hay mucha gente que quiere y vive en el engaño. Les gusta, les encanta. Su mente, su entendimiento ya está entenebrecido. No quieren saber de esta verdad. Porque aquel que quiere saber esta verdad, toma esta palabra, la estudia. Si tiene el Espíritu Santo, va a verse o se va a dar cuenta si hay algún error y va a poner en tela de juicio. Pero aquellos que no tienen nada y que siguen como ciegos, porque creen que el hombre está hablando toda la verdad y no ponen en duda lo que están diciendo para ellos constatar. Yo y usted tiene que constatar, tenemos que constatar, porque se trata de la vida espiritual, se trata de mi salvación, se trata de tu salvación. En esa predicación, y antes de hablar de Judas, él habla de la gracia. Y aquí también hay un mal manejo, un tema bíblico que está manipulado por Satanás. Y le voy a explicar por qué. Porque la gracia en muchos casos, para muchos miles y cientos de miles de creyentes, es mal entendida. Él menciona el libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Y dice San Pablo a través de esta carta para la iglesia, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Utiliza este verso para poner en duda, ¿no?, el juicio de Dios, y que Dios no se puede retractar porque Jesucristo es la gracia. Eso quiere decir entonces que Judas está en el cielo con el Señor Cristo, con el Señor Jesús. Pero no menciona la otra parte de la gracia. O sea, usa una parte para, digamos, acompañar su posición, su interpretación, antojadiza, por supuesto, gloria a Dios, y no usa, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 5, verso 20. Y dice esto mismo de la gracia, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, porque donde el pecado abundó, también sobreabundó la gracia. Estos dos versos los utiliza, los manipula.
O sea que la gracia no tiene límites, no tiene responsabilidades. La gracia es una puerta abierta para que el creyente haga lo que quiera. Y al final se arrepiente y ya es salvo. Pero querido hermano y amigo, si tú entiendes de esa manera, te doy la mala noticia. Lee conmigo Romanos capítulo 6, versos 15 y 16. La gracia sí tiene límites. Entonces, ¿qué? Dice Romanos capítulo 6, verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley? Es decir, porque ya no estoy bajo la ley, tengo la llave de la gracia para hacer lo que me da la gana, para hacer lo que quiero, para declararme que soy débil y que por eso caigo a cada momento en el pecado, para abusar de la gracia de Dios. La Biblia dice de ninguna manera, querido hermano, de ninguna manera, escúchame. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea de pecado para muerte o ya sea de la obediencia para la justicia. Dos cosas importantes que tiene la gracia. Muy importante, obediencia y justicia. Límite, responsabilidad. Saber qué hacemos y saber que lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, porque tenemos la voluntad de Dios, porque tenemos la misericordia, porque tenemos la gracia. ¿Y qué dice Judas con respecto a la gracia? A la mala interpretación de la gracia, a creer que es la llave para hacer lo que tú quieres. Y que Dios aguante todas tus debilidades, todas tus imperfecciones, todo tu pecado, toda tu maldad. Escucha lo que dice Judas. Libro de Judas, capítulo 3. Versos 3 y 4. Judas es un solo capítulo. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para que, exhortándoos, para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Escuchen, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Resultado para entender. Mientras el moralista, escuche, religioso moralista, coloca la ética en el lugar de la gracia salvadora de Dios, la otra parte, el libertino que toma la gracia para el libertinaje, abusa de la doctrina de la gracia de Dios, usándola como un pretexto para vivir en pecado. En otras palabras, convierte la gracia en desgracia. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, verso 4. Colosenses capítulo 2, verso 4. Esto lo digo para que nadie os engañe. Escucha, ¿cómo vamos a querer ser engañados por Satanás? Con razonamientos persuasivos. Colosenses 2, verso 4. Para eso Dios te entregó esto, para que razones. Si bien es cierto que el Espíritu Santo presta gran ayuda, van apoyo para llevarnos a la verdad, tú también tienes que razonar. Y hay quienes utilizan el engaño para que tú razones conforme ellos quieren,
como su doctrina quiere, como su denominación quiere, como su enseñanza dogmática quiere. Por eso el Espíritu Santo, tomando, aleluya, a San Pablo, al escribir a Colosenses, a la iglesia de Colosenses, les advierte, les dice: esto lo digo para que nadie sea engañado con razonamientos persuasivos. Y también San Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 13, advirtiéndole: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. ¿Cómo? Engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13, 14 y 15. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. Escuche bien, lo dice la palabra. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es mucho el que también, escuche, sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Vendrá tiempo, dice el Espíritu Santo, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué dice Pedro? En su segunda carta, capítulo 3, verso 16, porque él también intervino y sabía que esto estaba sucediendo en la iglesia. Él hablaba de la fuerte enseñanza, de la dura enseñanza, de la aplicación que tenía en la doctrina Pablo, y dice lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16, que en casi todas sus cartas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas que estamos mencionando, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Por eso, los indoctos, los engañadores e inconstantes tuercen la enseñanza, la manipulan, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para perdición de sí mismos, para confusión y perdición de sí mismos. Gloria al nombre del Señor. Y por último, cuando Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 2, verso 11, le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Escuche bien, la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Pero cuáles hombres? ¿Y qué enseña la gracia de Dios? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que ha sido un tiempo, pero sé que también hay mucha riqueza espiritual en todo lo que le hemos hablado, porque esto viene de parte de Dios. No se confíe. No se confíe. Porque
Lo digo yo y lo debe decir todo pastor, hermano. Todo pastor lo puede decir, porque lo dijo Pablo también. Su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 1, gloria al nombre del Señor, 1 de Gálatas, bendito sea tu nombre, Señor. Dice lo siguiente, bendito sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo. Amén. En el verso 6, 1:6 de Gálatas. Con esto voy a cerrar la enseñanza. Dice, estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos queridos, el diablo está enseñando un evangelio diferente hoy en las iglesias, hoy. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Perversos, malos obreros, fraudulentos. Pablo les dice perros, negocian con el evangelio. Dice en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, escuche, Pablo aquí se pone al frente. Dice, si yo o si un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Significado maldito. Y luego dice, pues busco yo el favor de los hombres. Yo predico para que me aplaudan. Esto que te estoy predicando, yo espero que Dios haga una obra a través del Espíritu Santo si tu corazón, aleluya, es abierto a las cosas espirituales de la verdad de Dios. Pero también espero que mucha gente me va a criticar o va a decir que estoy equivocado, que estoy errado, que me estoy yendo en contra de un hombre de Dios. Mentira, yo no me voy en contra de ningún hombre de Dios. Yo me voy en contra de la mentira, del engaño de Satanás. Ahí sí me voy. Ahí sí ardientemente contiendo. Y me tomo el trabajo de hacer todo esto para hablar, para no quedarme callado. Gloria a Dios. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues busco ahora yo, dice Pablo, el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. ¿Todavía eso? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. No. Dios sabe que lo que quiero desde que lo conocí, desde que Cristo me cambió y me transformó, es agradarle. Y es cargar mi cruz y negarme a mí mismo todos los días de mi vida para agradar al Señor, al que me dio la libertad y rompió mis cadenas. Eso hago. Eso trato de hacer todos los días. A través de la palabra, a través de su apoyo, de su Santo Espíritu, he podido mantenerme durante estos 40 años ya, para la gloria de Dios. Que esto que hemos compartido con ustedes sea de grande bendición. Va con todo mi corazón, con todo mi amor para todos mis hermanos, para todos los siervos de Dios, para que estudien, para que analicen y para que lo compartan también, queridos hermanos. Compartan, porque la verdad no puede ser apagada, no puede ser ocultada. La verdad tiene que salir a la luz.
Y si tú eres de Dios, seguramente que lo vas a compartir. Si hasta este momento estuviste de alguna manera extraviado en estas enseñanzas, escuchando a este predicador, yo te digo, en el nombre de Jesús, si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios es bueno, hermanos. Dios es el Dios de la gracia. Él perdona aún en medio de todas nuestras debilidades. Pero aquel que se arrepiente de verdad, aquel que le duele por amor, que le duele pecar, que quiere obedecer por amor, no por imposición, no por obligación, sino por amor a su maestro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ora por nosotros también. Y nosotros seguiremos orando por ti. Hasta otra oportunidad que Dios nos permita estar con todos ustedes. Bendiciones, que Dios les bendiga mucho.